Yo soy su amigo el Dr. Raidan. El día de hoy que estás viendo este video, espero que goces de plena salud. Y si no, espero que te recuperes pronto. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral también es conocida como derrame cerebral. La hemorragia cerebral es una situación que se presenta y que se puede llegar a dar en cualquier etapa de la vida, pero generalmente es más común encontrarla en los pacientes que son adultos mayores o de edad avanzada. La hemorragia cerebral o derrame cerebral, como lo conocen mayormente, es una situación que se va a presentar precisamente por la ruptura de un vaso sanguíneo. En este caso generalmente son las arterias las que se rompen con mayor facilidad dentro de nuestro cerebro. Hay un video en el canal en el que ejemplificamos cuál es la diferencia entre una hemorragia cerebral y una isquemia cerebral o un infarto cerebral, con un esquema en el que dice por qué están sucediendo las cosas. En este video lo que vamos a hacer es definir cuáles son las causas, cuáles son los factores modificables, cómo se puede diagnosticar y qué es lo que tenemos que hacer. La hemorragia cerebral, como les comento, es una urgencia médica y como una urgencia tiene que ser atendida en un hospital. Eso descarta cualquier consultorio médico de cualquier tipo. Tiene que ser específicamente en una sala de urgencias. Generalmente va a ser manejada por médicos especialistas en urgencias médicas. También puede ser un médico internista, intensivista y quizás el más ad hoc para poder tratar este padecimiento es el neurocirujano, que seguramente en cualquier sala de urgencias, si es necesario, se le mandará la interconsulta para que atienda el caso. Entonces, como les comento, una hemorragia cerebral es una urgencia y entre más pronto tengamos el diagnóstico y el tratamiento, mucho mejor va a ser el pronóstico de nuestro paciente. Esto porque generalmente las personas que están a nuestro alrededor son las que se tendrán que encargar de llevarnos al hospital inmediatamente, ¿sale? Entonces, la principal causa de una hemorragia cerebral es la hipertensión arterial sistémica. Lamentablemente, la hipertensión arterial sistémica es uno de los asesinos silenciosos más grandes del mundo. Y esto porque esta enfermedad no causa sintomatologías hasta que precisamente tenemos una complicación. Y una de las complicaciones de esta enfermedad es precisamente una hemorragia cerebral, ya que el aumento de la presión intravascular o dentro de de las arterias, lo que va a hacer es que en algún momento la presión va a ser suficiente como para romper la arteria y la vena. También tengo que aclarar que como ocurre en pacientes de edad avanzada, estas arterias también ya son cada vez más endurecidas y son menos elásticas, lo que hace más fácil que éstas se rompan. Por eso es que es muy importante que una presión siempre esté por debajo en los niveles de sistólica y diastólica. En la diastólica, que es la que nos preocupa un poquito más para prevenir la hemorragia intracerebral o del cerebro, es que la diastólica esté por debajo de 100, ya que si tenemos una presión una presión arterial, no sé, por ejemplo, 160 sobre 100, ya nos está confiriendo un riesgo para poder tener un infarto cerebral. Ahora imagínate una persona que tiene esta presión los 5 días de la semana durante todo el día. Por eso es que es muy importante mantener controlada la presión. Y como les comento, esta enfermedad no da síntomas hasta que tenemos una complicación y muchas veces da síntomas precisamente de una hemorragia cerebral. Y no está divertido llegar al diagnóstico de hipertensión gracias a que tuviste una hemorragia cerebral. Esa es la primera causa. También tenemos causas que son congénitas, o sea que ya nacemos con esta circunstancia, que es una cuestión de un aneurisma, que es un defecto o una malformación que hay en la arteria, que hace una especie de una comunicación diferente entre la arteria, que hace como una especie de chipote, y este chipote, al llenarse de sangre, también se va a reventar en algún momento y ese sangrado va a ocasionarnos una hemorragia o los síntomas de la hemorragia. También otro tipo de malformaciones en las arterias y venas, también un golpe en la cabeza nos puede ocasionar esta hemorragia, tumores
y el uso excesivo de anticoagulantes o uso desmedido, ya que muchas veces el médico también nos puede recetar anticoagulantes por otras razones, pero si no está dosificado adecuadamente y no estamos llevando un control adecuado, esto puede incrementar el riesgo de tener una hemorragia cerebral. Por eso es que siempre que recibamos tratamiento por un médico, sigamos los controles adecuadamente. Si el doctor nos dice que tenemos que llevar un control semanal, pues semanalmente tendremos que ver al médico. Si nos dice que es un control mensual, pues mensual. Y si es cada 6 meses, pero hay que hacer caso para que este médico pueda evaluar si el anticoagulante está funcionando como debe de ser. Hay factores de riesgo como en el infarto cerebral que se pueden modificar. Eso quiere decir que si tú ya tienes alguno de estos factores de riesgo, puedes empezar a cambiarlos para disminuir tu riesgo de padecer una hemorragia cerebral. Obviamente, el primer factor de riesgo que se puede modificar es precisamente la hipertensión arterial, ya que una vez que tú sabes que tienes hipertensión arterial, lo más ideal es que entre más pronto llegues a un control, ya sea con medicamento o cambios en el estilo de vida, pues vas a tener una menor probabilidad de padecer una hemorragia cerebral. También el sobrepeso y obesidad van a ser un factor predisponente para tener hemorragias cerebrales, y lo mismo nos va a traer una alimentación que sea rica en grasas y sobre todo en carbohidratos, que nos van a precisamente a llevar a que las arterias se endurezcan o se llenen de grasa y haga que se puedan o obstruir o romper. En este caso, específicamente de la hemorragia cerebral, es por ruptura de alguno de estos vasos sanguíneos. También está relacionado con la cocaína, y esto obviamente se ve generalmente más en pacientes jóvenes, y es una de las razones más para decir que la cocaína es una droga que no deberían de utilizar por ningún motivo, ¿verdad? Ahora, habiendo definido que si identificaste alguno de estos padecimientos que ya tienes, o tienes un familiar que es hipertenso, que es obeso, o un familiar que está usando cocaína, pues la manera de orientarlo para que lo deje, pues es diciéndole que también hay que prevenir el riesgo de una hemorragia cerebral. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo el cuadro clínico o lo que viene siendo la sintomatología del paciente, y el paciente generalmente se va a quejar de un dolor intenso de cabeza, y es un dolor que generalmente es súbito, o sea, aparece de la nada, y esto es porque la sangre va a ocupar un espacio que no tenía dentro del mismo cerebro, lo que va a generar que el espacio y el volumen que tenemos en el cráneo incremente. Lo que va a generar es un dolor. Y posteriormente a ese dolor generalmente viene la pérdida de la conciencia, que esta puede ser por segundos, minutos o durarnos horas y hasta llegar al coma. Por lo que hay que tener cuidado, porque si tenemos un paciente que nos refiere dolor de cabeza intenso, sabemos que es hipertenso, lo más seguro es que pueda estar presentando una emergencia hipertensiva que esté causándole un daño a su cerebro por medio de una hemorragia. Entonces, eres hipertenso, te duele la cabeza, acude al hospital, porque en un consultorio probablemente sí te puedan tomar la presión y llegar a demostrar que la presión está alta, pero si no se llega a disminuir los niveles de la presión en niveles óptimos, y como debe de ser gradualmente el descenso de la presión, puede ser perjudicial, porque muchas veces en los consultorios lo tendemos a bajar demasiado rápido, y al bajarlo demasiado rápido también le ofrecemos un daño a nuestro cerebro, y tiene que ser en un medio controlado. Entonces, como les comentaba, también se puede presentar náuseas, vómito, el paciente puede estar delirante, decir cosas incoherentes. También vamos a encontrar un paciente que va a sentir disminuida la sensibilidad de la mitad de su cuerpo o de la mitad de sus brazos. De esto porque si el sangrado es del lado derecho, se va a sentir la sintomatología del lado izquierdo, y si es del lado izquierdo, del lado derecho. Esto siempre y cuando el paciente no pierda la conciencia.
Ujú. Y en el paciente que también llega a perder la conciencia o no, también puede tener síntomas focalizados o generalizados. ¿A qué me refiero con focalizados? Eso quiere decir que se va a enfocar solamente en una parte del cuerpo, es decir, que el paciente que tiene una hemorragia puede perder completamente la movilidad de un brazo o una mano solamente y mantener todas las demás funciones normalmente, o puede quedar completamente inmóvil. Eso ya es generalizado. Ajá. Focalizado es una parte específica y generalizado ya va a ser de todo el cuerpo. Afortunadamente, la mayoría de las personas que tienen una hemorragia cerebral que logra sobrevivir tienen una recuperación muy buena. Entre los síntomas también vamos a encontrar una respiración muy ruidosa, es una respiración demasiado, le llamamos estertorosa, pero en realidad cuando nosotros llega el paciente inconsciente con esa respiración, lo primero que pensamos es en una hemorragia cerebral o una disminución de azúcar muy alta, pero literalmente es como si roncaran, pero no es un ronquido normal, o sea, imagino que ya hemos escuchado a alguien roncar y lo escuchas y dices, ah, está dormido. Este ronquido es demasiado diferente, o sea, te puede llamar mucho la atención, sobre todo que generalmente llega a pasar en estados de actividad, o sea, quiere decir que en el momento del día en el que están haciendo alguna actividad llega a suceder la pérdida de la conciencia y es raro que el paciente esté respirando de esa manera o como un ronquido, ¿no? También hay muerte y lamentablemente en el 50% de los casos de la hemorragia cerebral se puede llegar a presentar la muerte. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que logra sobrevivir tienen una mejor recuperación comparado con los pacientes que tienen un infarto cerebral, ya que el daño por la disminución de oxigenación al cerebro es menor y generalmente una vez que este coágulo de sangre que se forma después de la hemorragia se puede reabsorber naturalmente, o en el caso necesario de que se tenga que hacer alguna pequeña cirugía para poder extraer este coágulo, el paciente generalmente se recupera, obviamente no al 100%, pero sí con una mejor calidad de vida que el paciente que tiene o que sobrevive a un infarto cerebral. Eh, el diagnóstico se hace de manera clínica, eso quiere decir que un médico con experiencia y bien preparado puede diagnosticar la hemorragia cerebral con los datos de su historia clínica. Eso quiere decir que estamos hablando de sus padecimientos anteriores, de sus enfermedades, de sus hábitos alimenticios, de su situación, su situación socioeconómica y de los síntomas que se presentaron y cómo llega el paciente con los signos que nos presenta a la hora de explorarlo. Podemos hacer el diagnóstico de una hemorragia cerebral y se requiere de una comprobación mediante una resonancia magnética o bien una tomografía axial computarizada que nos va a decir qué tanto es el daño y si es necesario hacer una cirugía para poder sacar el coágulo que está ocasionándonos la mayor parte de los problemas. El tratamiento se va a basar precisamente en disminuir las sintomatologías y también en disminuir los factores de riesgo. Como les explicaba hace rato, si generalmente la causa más frecuente es por hipertensión, lo primero que tenemos que hacer es disminuir las cifras tensionales, ya que si siguen altas las cifras tensionales, pues el sangrado va a seguir y el coágulo se va a hacer más grande, más grande, más grande, y el riesgo de que este paciente muera va a ser todavía más grande o que su recuperación sea peor. Y en contados casos, el tratamiento requiere de una cirugía que igual tendría que ser una cirugía urgente. Como se dan cuenta, la hemorragia cerebral no deja de ser una urgencia y lamentablemente hay muchísimos pacientes hoy en día que están ingresados en los hospitales por este tipo de padecimiento o enfermedad, y sería bueno que empezáramos a hacer una conciencia de prevención y que dejáramos un poquito las necesidades de acudir a un consultorio cuando tenemos dolor de cabeza y sabemos que tenemos el factor de riesgo de la hipertensión, obesidad, que nuestra alimentación es deficiente en cuestión de la ingesta de grasas, y
preferir acudir a un hospital, ya que en los hospitales, en la sala de urgencias, precisamente se están esperando este tipo de casos y lamentablemente muchas veces encontramos más casos de consultorio médico en una sala de urgencias que los casos que en realidad están poniendo en peligro la vida de los pacientes. Entonces es muy importante que hagamos esa conciencia. Esto es todo por el video de hoy. Yo soy tu amigo el Dr. Raidan. Recuerda que toda la información sobre signos, síntomas van a estar apareciendo a lo largo del video. También las vamos a incluir en la caja de descripción del video. Y si tienes dudas, preguntas, aclaraciones, las puedes hacer en la caja de comentarios o también te puedes poner en contacto conmigo en mis diferentes redes sociales. Yo soy tu amigo el Dr. Raidan. Mantente saludable.